Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal Guerreros de Luz. En el vídeo de hoy vamos a continuar el tema que estuvimos tratando anteriormente, el tema de los mudras, en el que nos hicimos con la idea de que existían ciertas posturas con nuestras manos y con los dedos, en el que al realizar ese tipo de configuración, ese tipo de posturas, obteníamos unos beneficios bastante profundos, bastante potentes, bastante amplios y con una eficacia bastante desconcertante en algunos momentos o sobre todo al principio cuando empezamos a experimentarlo. Independientemente de la cantidad de mudras que haya, o sea, de posturas y de posiciones que se puedan realizar con las manos y con los dedos, es verdad que cada una de ellas tiene una intención, una energía particular, en el que, por ejemplo, como bien decía en el vídeo anterior, el colocar las manos así cuando estamos sentados en flor de loto encima de las rodillas, resulta que genera en nosotros una sensación bastante equitativa, bastante equilibrada, bastante sutil, relajada, tranquila, nos invade una sensación de paz y de tranquilidad, ¿no? Al igual que esa sensación con ese mudra, hay diferentes mudras para diferentes sensaciones. A lo mejor lo que queremos es buscar un poquito más de potencia, o sea, de poder energético en ese momento. Nos sentimos en ese momento, pues a lo mejor ciertamente inseguros o estamos desconcertados frente a diferentes situaciones en nuestra vida. Entonces existirán diversos mudras que puedan incentivar esa energía, ¿no? Para que tú puedas lidiar con el camino un poquito más sencillo. Bien, para lo que quiero tocar realmente en este segundo vídeo es la historia que me di cuenta, vamos, es algo que simplemente hay que pararse a observar, en el que, como bien sabemos, y si no lo sabes te invito a que eches un vistacito un poquito más profundamente independiente, existe cierto grupo de personas físicas que tienen el control del mundo material, literal y exclusivamente, ¿vale? Lo que comúnmente se denomina la élite, que yo no les llamo la élite, les llamo los reclutas porque lo tienen todo y son seleccionados a dedo, está muy bien organizado todo, etcétera, etcétera. Lo tienen todo, tienen acceso a todo, sin ninguna privación de todo y tienen las mejores opciones y posibilidades para realizar los acontecimientos más maléficos en este caso. Sin embargo, tú y yo se nos oculta todo, estamos amedrentados día sí, día también, y aún así tenemos la capacidad de evolucionar, de sonreír, de ayudar, de descubrir, etcétera, etcétera. Entonces por eso le llamo los reclutas y nosotros somos la élite de verdad. Entonces, esta serie de personas, este grupo elitista, lo que hace, o sea, su manera de funcionar, porque existen diferentes leyes universales en las que son leyes, o sea, leyes como las que conocemos comúnmente, pero con bastante más intensidad jerárquica o judicial, vamos a decirlo, ¿no? En el sentido de que no hay margen de error de que te puedas saltar una ley de esas. Si te saltas una ley de esas, la consecuencia, o sea, no se te da permiso, no sé cómo decírtelo, es como, yo qué sé, o sea, si intentas entrar en una casa que no es tuya, o sea, cuando vas a tocar la puerta, una fuerza por denominarlo de alguna manera, una fuerza invisible te expulsa hacia atrás, entonces no te permite realizar el gesto, ¿no? Podríamos denominarlo escudo, barrera, como lo quieras denominar, pero realmente es una ley que está establecida, no en el ejemplo, sino en la vida real, en el que no se permite hacer ciertas cosas. Es, por ejemplo, este ejemplo le suelo conectar con este otro ejemplo. Por ejemplo, cómo saber cuándo nosotros se nos da el permiso para coger una planta en el campo o cualquier material del cual queramos hacer, ¿no? O sea, lo más normal es que en cuanto empiezas a ser un poquito consciente te das cuenta de que todo es vida, todo tiene vida y de que tú no eres nada ni nadie para ir cogiendo cosas ahí a diestro y siniestro de la manera que a ti te parezca coherente, ¿no? Entonces empieza a aparecer cierta conexión entre tú y aquello que quieres recoger o que quieres solicitar o que quieres buscar, etcétera, etcétera. Entonces, como empezamos a interactuar mucho con el campo, es verdad que empiezas a sentir el campo, empiezas a sentir que ese campo eres tú, cada hoja, cada rama, cada raíz, cada grano de arena, cada piedra, tú eres todo, ¿no?
Entonces digamos que te empiezas a tratar de una manera bastante más sutil, en el sentido de que empiezas a pedir permiso. Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer, yo qué sé, imagínate que quieres hacer alcohol de romero y vas al bosque a por romero, lo más normal es que cuando tú vayas a cortar el romero, le pidas permiso, ¿vale? Esta forma de pedir permiso puede parecer irrelevante en el sentido de que siempre te va a decir que sí, ¿no? Porque no te va a contestar aparentemente la planta, ¿no? O aquello a lo que le estés solicitando. Y es muy sencillo de entender. Si tú, por ejemplo, miras esa, esa, esa planta de romero, te vas a dar cuenta de que dentro de la planta grande hay brotecitos pequeñitos que están saliendo. Cuando tú realizas la pregunta, ¿tengo el permiso? ¿Puedo coger? Claro que se te va a decir que sí, pero tú mismo vas a ser consciente y coherente de la zona de la que tienes que coger. Te voy a poner un ejemplo más reducido que al fin y al cabo el romero pues es un arbustillo y puede ser bastante difícil de detectar aquellas zonas nuevas. Pero voy a ponerte una planta convencional que también tiene muchos beneficios y que es más fácil de identificar. La caléndula, por ejemplo, es una planta pues convencional como las que tenemos en casa, vamos. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a salir las flores, ¿no? Si tú haces el mismo ejercicio y pides permiso, cuando tú pides permiso se te va a venir a la mente coger las flores que están ya desarrolladas. O sea, es lo que ya está hecho. No te va a venir a la mente coger los brotecitos que todavía no están. Es, por ejemplo, cuando se va a por setas al campo. Tú ves los diferentes tamaños de setas y si tú haces esa pregunta, aunque no la hagas, que pasa siempre, a ti te da por coger los ejemplares que ya están desarrollados o más evolucionados. Los demás es como que no tienes permiso, es como que no te apetece, como que no quieres, ¿no? Entonces, el permiso, digamos, es eso, que es cuando empiezas a tener esa especie de conexión más profunda con todo y entonces empiezas a solicitar esa especie de permiso, ¿no? Entonces es muy fácil de que se te dé el permiso. ¿Por qué? Porque lógicamente lo estás solicitando, tú eres ello que estás solicitando y se te va a ofrecer, pero de una manera coherente. Vale. ¿Por qué digo todo, por qué hago toda esta explicación a consecuencia del mudra? Vale. Y de las leyes universales. Ellos necesitan, la élite necesita expresarte, necesita decirte lo que ellos están haciendo. Porque si ellos nos engañasen o nos manipulasen o nos esclavizasen de una manera directa, sin ser sutiles, o sea, de una manera abusiva, que es abusiva, pero rozando la ley legal, digamos que automáticamente no se les permitiría realizar ese gesto y automáticamente se cesaría la actividad y no sabría explicarte bien, pero lo que tengo entendido es que cuando se realiza algo de esas características, que intentas saltarte alguna especie de ley universal, automáticamente se transmuta toda acción. Entonces, si una entidad quiere vulnerar el libre albedrío de un alma que está totalmente coherente de su situación, de su evolución, ella misma, ese alma, ha reclamado su situación de evolución y no permite que nada ni nadie interfiera e intervenga en esa evolución, si a esa entidad se le ocurre acceder a tu vida por lo que sea, de la manera que sea, automáticamente según exista esa idea preconcebida, la entidad queda transmutada, automáticamente, porque se está saltando una ley universal, que son impepinables, no es como las leyes de estas que te ponen 100 euros de multa o 3.000 o lo que... No, 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 automáticamente se transmuta dicha acción, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque ellos mismos, a través de las películas, de los dibujos, de las series, de los videojuegos, de las revistas, de la radio, de todo lo que te puedas imaginar que sean grandes medios de manipulación o de comunicación, ellos te muestran realmente la verdad en casi todos los aspectos y mucha de la verdad. ¿Para qué? Para que a ti, o sea, ellos te lo presentan en una manera ficticia, ¿no? Pues una manera entretenida. Entonces tú no le das relevancia, tú te crees que te están contando una historia y tal igual, como el cuento del lobo. El cuento del lobo, pero que al final viene el lobo. O sea, creo que hemos escuchado todos ese refrán. De sí, sí, joder, con las mentiras. Todo el mundo, o sea, alguien miente, bueno, pues cuando pase algo de verdad, no se te va a creer. Y efectivamente así pasa. Luego la persona ve dragones cuando realmente quiere reclamar
a algo real y no se le está dando valor porque anteriormente durante X tiempo ha estado mintiendo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Ellos necesitan decirnos a nosotros, exponernos a nosotros cómo funcionan las cosas. O sea, las mayores verdades y profundidades que a nosotros nos afectan en nuestro desarrollo y evolución de la conciencia, ellos necesitan expresar eso de una manera cómica, de tragedia, de terror, etcétera, etcétera, para que a nosotros nos parezca un cuento, una película. Entonces, ellos ya tienen el trabajo legal hecho en sentido de que, no, perdona, pero si yo te estoy diciendo realmente cómo funciona todo. Es este ejemplo que te voy a poner ahora mismo. ¿Alguna vez has dicho una verdad de broma? O sea, en sentido, yo que sé, con un amigo, con una pareja, algo te sentaba mal y le tiras la puya, entonces, pero se la tiras de coña. Entonces el otro tiene una línea muy, 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 muy delgadita para poder enfrentarse a ella de una manera ataque como lo que era realmente, pero tú vas a tener la excusa de, tío, pero si era una broma, si no he dicho nada, jolín, tal. Y encima sabes perfectamente cómo reinvertir esa situación para tú acabar teniendo razón. Entonces, realmente es lo mismo que están haciendo ellos. Es como lo de la tierra plana. Te ponen la tierra plana por todos los lados. Bueno, pues cuando llegue el momento en el que, me extraña que lo acepten, pero bueno, llegado el momento de que aceptasen, ellos mismos te van a decir con sus santos cojones, no, pero si es que nosotros lo poníamos ahí porque nos parecía una teoría viable y fiable. Mira, estos documentos existen y acreditan de que realmente pues no hay un movimiento en la Tierra, no hay esto que tal, no hay... Entonces acabas tú como loco, acabas diciendo, o sea que encima era yo el que tenía el problema y el que no estaba viendo, ¿no? Porque ellos ya se han lavado las manos, ya te lo han dicho. Es decir algo de verdad, es como, voy a poner ejemplo, un grupito de amigos, te gusta un amigo o una amiga y le dices a tu pareja o salta a tu... Cualquier comentario de estos estúpidos que suelen ser en plan de... sí, bueno, vamos a casar. Cualquier tontería, lo que sea. Pero en el fondo os estáis gustando y lo sabéis los dos. Y es una manera de... ponerle una cortina a la pareja para que baje la antena, como aquel que dice, y puedan estar esas dos personas un poco más tranquilas en el sentido de conexión, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, ya se lo has dicho, tú ya se lo has dicho, y poco a poco, pues bueno, pues vas desarrollando y evolucionando la situación como te vaya viniendo en gana. Esto es exactamente igual. Vale, ¿por qué digo todo esto? Porque ahora bien, si nosotros nos basamos en que existe un concepto mental entre tantos que se llama primado negativo. El primado negativo es decirte las verdades mediante argumentos de drama o de comedia para así generarte en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo ante la verdadera información cuando se te dice. Tenemos dos tipos de memoria. La memoria implícita es aquella a la que tú puedes acceder con total normalidad. Ejemplo claro, ¿qué comí ayer? Arroz blanco con tomate, por ejemplo. ¿Qué hice en las fiestas de mi pueblo del año pasado? Bueno, pues no fui a las fiestas de mi pueblo del año pasado. Es ese tipo de memoria a la que nosotros podemos acceder de manera voluntaria porque los eventos que la generaron se registran en una forma de visual, de recuerdo, de pensamiento. Ahora bien, la otra memoria, el otro tipo de memoria, que es la memoria explícita, esa memoria queda registrada, o sea, los eventos que que se quedan registrados en esa memoria son eventos sentimentales, por lo que tú no puedes acceder de manera directa a esas situaciones. Ejemplo, cuando tú eras pequeño y estabas en el pueblo, bueno, pues había un olor determinado. Ahora, si yo te pregunto, ¿te acuerdas de cuando estabas de pequeño en el pueblo? Te van a venir millones de escenas o tres escenas, me es indiferente. Bueno, pues sí, cuando corría detrás de las gallinas, cuando me subía en el coche roto de mi abuelo y yo qué sé, y la galleta de mi yaya, por ejemplo, ¿no? Ahora, tú eso es a lo que has podido acceder. Eso es una cosa, esa es la memoria implícita. Ahora, la memoria explícita es la que tú vas andando por la calle normal y corriente y de repente te da el olor de cuando tú estabas en tu pueblo, corriendo detrás de las gallinas, por ejemplo. Entonces, automáticamente te manifiesta, te traslada, te teletransporta a esa situación, pero en momento presente. O sea, con toda la sensación. Te quita los años que te tenga que quitar y automáticamente revives por dentro y por fuera esa situación de correr detrás de las gallinas, por lo que ya empiezan a emanar
y a fluir una cantidad de recuerdos, de imágenes, de escenas, situaciones, experiencias, sentimientos, pensamientos, la historia, tu historia, ¿no? Entonces, a ese tipo de memoria nosotros no podemos acceder porque se registra de una manera sentimental. Lo normal es que las personas no estamos educadas para trabajar nuestras emociones y nuestros sentimientos, con lo que al no tener ese tipo de educación, por decirlo así, no sabemos hacerlo. Las pocas pautas que tenemos para hacerlo son bastante destructivas y duelen bastante, por lo que el alma no quiere, lo normal es que no quiera enfrentarse a dichas situaciones, pues en este caso destructivas, que hayan pasado en su vida, ¿no? Con lo que las bloquea en diferentes secciones y o sectores, en partes diferentes del cerebro y por consecuencia en partes diferentes del cuerpo, y lo que va haciendo es eh, bloqueando la energía, y es cuando se van generando las diferentes patologías, enfermedades, dolencias, etcétera. Vale, dicho esto, contando con que ellos nos muestran las verdades mediante argumentos de drama y de comedia para generarnos un sentimiento de rechazo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que en dibujos, sobre todo en dibujos lo hacen para los niños, utilizan muchísimos mudras. No son los mismos tus dibujos y los míos, o sea, los que nosotros veíamos de pequeños, que era Heidi, el Inspector Gadget, los Digimon, los Pokémon y todas esas historias, ¿no? Si te vuelves a ver eso, te vas a dar cuenta de que cuadra con la situación actual del funcionamiento de la naturaleza de la realidad que hay actualmente ahora mismo. Ahora bien, una manera muy sencilla de saber cómo va a actuar esta gente es viendo su programación, porque te van diciendo las diferentes líneas de tiempo que ellos quieren crear. Entonces, pues te da por lo menos una idea de qué suelo vas a pisar. Entonces, ahora en los dibujos de los niños da igual lo que sea. Es más, nosotros en Doraemon lo teníamos. Utilizaban diferentes mudras, utilizan múltiples mudras y todas estas técnicas espirituales que tienen un funcionamiento real, y ya hablaré de ellas porque realmente a través de estas series de dibujos animados me di cuenta y pude confirmar bastantes teorías y o técnicas de manifestación espiritual. Total, de que en múltiples dibujos salen mudras en los que lógicamente no se te revela ni se te muestra por ningún lado su significado real. Por ejemplo, me di cuenta de uno hace ya muchos años en el que es cuando Homer se hace pasar por Buda, por estatua de Buda, y se queda enfrente del templo budista, si no recuerdo mal, para coger a la niña de la hermana de Marge, ¿no? O sea, que la van a adoptar. Homer hace así. Y se pone así, ¿vale? Está la situación, o sea, la postura está abajo en el ombligo, ¿no? Y tiene esto. Este mudra no le vas a ver en ningún libro. Absolutamente en ningún libro. Otro mudra que utilizan muchísimo, pero desde Naruto, desde Doraemon, desde Ladybug, desde infinidad, vamos, por lo visto, por lo menos lo he visto en más de 10 tipos de dibujos animados diferentes, que no recuerdo los nombres, la verdad, y cada uno con una especie de similitud, pero a la vez con particularidad, ¿vale? El mudra es así, dos dedos, te pones así, ¿vale? Y de la misma manera, pero agarrando estos dos dedos. Tienes que dejar estos dos dedos rectos, ¿vale? Muchos de ellos lo utilizan así, ¿vale? Concentran, protegen, otros teletransportan, otros en Doraemon, por ejemplo, se vuelven invisibles. Cuando hacen así es como cuando Harry Potter se pone la capa de invisibilidad y automáticamente pueden acceder a cualquier tipo de estancia sin ser descubiertos, ¿vale? Lo he visto tanto así como así. O sea, con las dos manos. ¿Veis? Sujetando estos dos dedos. O sea, en Naruto también lo hacen, en Ladybug también lo hacen en un montón de dibujos. Entonces, por qué estoy diciendo esto? Porque aquí es donde viene la cosa. Realmente a nosotros se nos ofrece cierta información que personas, almas a lo largo de la historia de la humanidad van realmente compartiendo esas ideas y esa sabiduría y ese conocimiento que se va adquiriendo, ¿no? Eso por un lado, pero hay que entender que si realmente queremos descubrir dónde está la guinda del pastel o de qué manera lo hacen, se hace realmente, es a través de ver sus cartas. Por ejemplo, cuando yo quise empezar a saber más sobre los sigilos, sobre cómo funcionaban los sigilos, etcétera, pues es verdad que hice un repaso amplio por YouTube, empecé a ver diferentes técnicas, diferentes métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que me sabía como a poco, me parecía demasiado perfecto, demasiado, ¿cómo decirlo?
eh, no sé, muy, eh, muy diseñoso, muy, no sé, muy pijo voy a utilizar la palabra, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues vamos a descargarnos algún libro. Entonces me puse a mirar diferentes libros y había uno de un personaje, esto lo he contado en un libro, en otro vídeo, y había uno de un personaje que había sido alto grado de la masonería y había pertenecido a diferentes, pues creo que eran dos, a los Rosacruces y no me acuerdo cuál era la otra logia, y entonces explicaba su método pues de manifestación de los sigilos, etcétera, etcétera, ¿no? Este tío, cuando empiezas a hacer una revisión rápida por el libro, te das cuenta de que luego hace invocaciones a diferentes demonios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces te das cuenta, bueno, ya con el principio te dicen que es masónico, alto de los altos grados, entonces tendría acceso a bastante información de este calibre. Lógicamente yo no le iba a poner en práctica para saber, o sea, para querer llamar a demonios ni nada de eso. Es más, recopilé la información que tenía que recopilar de ese libro y automáticamente lo eliminé, porque no me sentía ni a gusto teniéndolo en mi poder, ¿no? Pero aquí viene la cosa. Ahí realmente te decían cómo se hacían los sigilos. O sea, la información que yo recibí en ese libro, a la información que yo pude ver en los en los diferentes vídeos de YouTube, o sea, sí que había una similitud, pero realmente era totalmente diferente. O sea, porque nosotros en los vídeos de YouTube suelen ser, pues eso, dibujos muy estilísticos, muy bonitos, muy aparentemente de ver, o sea, realmente con un significado, tienen una connotación, una energía. Pero ahora bien, si nos basamos en la realidad real y se ven y ves cualquier documento, cualquier película, cualquier lo que sea frente a diferentes símbolos ritualísticos y ceremoniales, te das cuenta que ahí los dibujos no tienen ningún tipo de estilismo. Que son cosas raras que tú no sabes qué significan, pero que sabes que hay algo que ahí tiene que tener un significado y bastante poderoso. O sea, solo tienes que pararte a mirar cualquier tipo de escritura en una piedra o en una puerta o en cualquier historia antigua que te vas a dar cuenta que la sensación que te da es bastante diferente a si nosotros hacemos un dibujito y está perfectamente diseñado, ¿no? No quiero quitar valor, ni muchísimo menos a las personas que hacen los vídeos de YouTube, en este caso pues yo también los hago, ni que manifiestan su sabiduría. No, 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 no estoy diciendo de esto. De hecho, tienen el mismo poder que ellos. Pero sí que es verdad que esta gente sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es incentivar la oscuridad y alejar y ocultar por todos los medios la luz. Entonces, para la luz, o sea, para cosas benévolas, te van a poner todas las trabas posibles, pero sin embargo, para cosas oscuras, te van a poner el camino real más fácil y además es más poderoso para que no tengas ningún problema en abrir un portal interdimensional y que se lía aquí la de Dios. O invocar a 4 demonios a la vez. Eso no van a tener ningún problema, porque es lo que están buscando. O sea, da igual que lo hagas con conciencia o sin conciencia. Si lo que quieren es que cuanta más oscuridad haya aquí, mejor. Entonces, dicho esto, aquí venía el pequeño comentario, o sea, el pequeño tema del vídeo, que aunque he metido bastante información variada, pero principalmente era que te fijases en si ves series de dibujos, diferentes películas, etcétera, etcétera. Ahí realmente te están mostrando cuáles son los mudras más poderosos que existen y que tienen bien ocultitos. Ahora bien, no tienes por qué coger precisamente el significado connotación que se te manifiesta donde lo estés viendo, sino que escucha tu interior y mira a ver qué te dice. Porque yo, por ejemplo, varios mudras, y supongo que cualquier persona que haya experimentado con mudras, ha probado mudras en diferentes situaciones o con diferentes intenciones y obtienes diferentes resultados. Entonces, todo sea ser un poquito más abiertos de mente, recibir esa información y ponerla a prueba bajo nuestra intuición. Así que, querido compañero y querida compañera, ha sido un placer estar aquí otra vez juntos de nuevo y espero que tengas un feliz y maravilloso día.